No sé si tienen alguna... Me consume la batería. Perfecto, lo repito a ver que se puso a grabar. De este capítulo van todos los autores. esperen que justo abrí. El principal es ver, pero después van a ver que Estaba descargando un video que había hecho yo y se abrió de golpe. Bueno, a ver, entonces, ¿alguna otra duda que tengan acerca de lo que vimos la clase pasada? Si no, arrancamos ya con el tema de hoy. Para ponernos un poco en sintonía, la clase pasada estuvimos hablando del enfoque neoclásico, empezamos a comentar un poco de qué se trataba. Principalmente tratar de darnos cuenta un poco en qué se diferencian de los clásicos, y acá el principal concepto que los diferencia es el concepto de objetivo. El enfoque neoclásico apunta a la eficacia, en cambio la escuela clásica apunta a la eficiencia. ¿Sí? Esa es la principal diferencia que vamos a encontrar. Y después que se produce un crecimiento muy grande de las organizaciones y a partir de eso lo que se está administrando es diferente. Hoy vamos a seguir hablando del enfoque neoclásico. Tenemos 2 clases más todavía para seguir hablando del enfoque. Y lo que vamos a ver hoy tiene que ver con una de las 4 funciones del administrador, justamente. La primera función es la de planificar, que es lo que dijimos la clase pasada, que es lo primero que tiene que hacer el administrador. A partir de una secuencia lógica, primero hay que pensar qué es lo que quiero hacer, a dónde quiero llegar y cómo. Y a partir de eso viene la segunda función administrativa, que es la función de organizar. ¿Sí? ¿Qué es organizar para ustedes? Esta es una pregunta incómoda, porque es una palabra bastante sencilla, pero que es difícil de definir muchas veces. Buenas tardes, profe. Buenas. No pongo la cámara porque estoy viajando a casa. Para mí, organizar sería como acomodar. Yo lo leo así. Bien, está bien. ¿El resto qué piensa? Para mí sería como tener algo todo en orden. Ordenar. Para mí Claro. sería organizar un equipo. O sea, si tenés Bien. una planificación de algo, organizar un equipo. Nunca definamos con la misma palabra. Les pregunto qué es organizar, no podemos decir qué es organizar un equipo. ¿Se entiende? O sea, hay que buscarle algún adjetivo, alguna manera de decir lo mismo, pero sin usar la misma palabra. Ordenar. Bien. Ordenarlo. Lo que decía... Poner las cosas en su lugar. Bien, bien, está bien. Estamos más o menos todos en la misma línea, ¿sí? Ordenarlo, poner las cosas en su lugar. Bueno, básicamente es organizarlo, no tenemos mucho más para decir. Tiene que ver con esto. Buenas tardes, profe. Para mí tiene que ver con, primero, tener en claro el propósito y el objetivo. Bien. Y a partir de eso ver qué Por tipo eso va primero el plan. Claro, qué tipo de relaciones voy a tener que llevar a cabo para lograr eso de organizarme. Bien, bien, perfecto. O sea, a partir del plan es establecer dónde voy a colocar los distintos recursos que yo tengo. ¿Sí? Y cuando hablamos de recursos, hablamos de todos los recursos. Estamos hablando del tiempo, estamos hablando del dinero, estamos hablando de la gente con la que voy a trabajar, el equipamiento, el espacio físico con el que cuento. Cuando uno organiza, está justamente determinando dónde va cada una de esas cosas. ¿Sí? Y lo que está haciendo es estructurar a la organización. Nosotros ya vimos en la materia 2 tipos de organización que tienen que ver con 2 escuelas diferentes. La escuela clásica, que habla de la organización formal de las organizaciones, que es justamente la que se desprende del dibujo de la estructura, se desprende del famoso organigrama. Y, por otro lado, cuando vimos la escuela de relaciones humanas, hablamos de la organización informal, ¿sí? Que es esa organización que no aparece escrita en ningún lado, que no sabemos exactamente cómo es, sino que tenemos que indagar para conocerla, pero que también es parte de nuestra empresa, no podemos desconocerla. Ahora, lo que vamos a ver nosotros son tipos de organización. En la clase de hoy lo que vamos a ver es que los neoclásicos
definen diferentes formas de armar, de estructurar una organización. Como estamos hablando de que se define la manera en la cual se estructura la organización, estamos hablando de una organización formal, no informal. ¿Está bien? Cuando uno va a estructurar algo, estructura lo formal, lo que planifica, lo que está por escrito. Lo informal surge solo, ¿sí? Y no es planificado por uno, sí después es dirigido por el administrador, pero no es planificada la organización informal. Desde el momento que yo pongo 4 personas juntas a que trabajen porque considero que se pueden llevar bien, si después pegan buena onda y se llevan bien y trabajan bien juntos, pueden llegar a generar vínculos que vayan más allá de la formalidad. Pero lo primero que yo hice fue ponerlos juntos en el mismo lugar. Entonces eso no es una estructura informal, es una estructura formal. Yo la acabo de armar, ¿sí? Decidí que esa gente se vea, tenga contacto y trabajen todos los días juntos. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a ver hoy es formas de organizar a nuestra empresa desde este carácter formal. ¿Bien? ¿Queda claro? Lo primero que vamos a ver es el primer tipo, que es el más conocido y el más común, que es la llamada organización lineal, que responde mucho a la teoría clásica. Cuando digo teoría clásica, no estoy hablando de toda la escuela, sino que estoy hablando de un autor en particular. Cuando hablo de teoría clásica, estoy hablando de Fayol, ¿sí? Que es el autor de la teoría clásica. Y como se desprende de Fayol, justamente tiene una característica que está dentro de los 14 principios, en verdad tiene varias características que están dentro de los 14 principios de Fayol. Lo que caracteriza a la organización lineal es la llamada unidad de mando. ¿Alguien se acuerda qué era la unidad de mando? Linda pregunta para dentro de 15 días, que es el parcial. Que los subordinados respondan a una única autoridad, ¿puede ser? Exactamente, exactamente. Visto desde a la dirección, abajo. ¿no? ¿Cómo? La dirección, los supervisores. No, no es la dirección. Es ¿no? exactamente como dijo Valentina. Mirándolo desde abajo hacia arriba, es que el empleado va a tener un único jefe, un único supervisor. Cuando hablamos de unidad de mando, es que la autoridad va a ser única, ¿sí? Entonces, yo respondo a una persona. Obviamente vamos a hacer 3, 4, 5, 500 empleados que vamos a responder a esa persona. No va a ser yo solo, pero sí que yo respondo solo a uno, no respondo a nadie más que a esa persona. ¿Se entiende? Entonces, lo que prevalece acá es la unidad de mando. Cuando hablamos de organización lineal, nos tenemos que imaginar el organigrama clásico. Acá dibujé uno. Este quedó de la clase pasada, creo. ¿Sí? El organigrama clásico en el que vemos unidad de mando porque cada grupo, cada agrupamiento responde a un solo cuadradito arriba, ¿ven? Siempre cada agrupamiento va a responder a uno solo. Y además, como respeta la estructura de Fayol, también la organización lineal es una organización centralizada, ¿sí? En la que vamos a encontrar las líneas de comunicación que van a ser formales. ¿Qué significa formales? Significa que la manera de comunicarse adentro de esta empresa es exactamente como dice el organigrama. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que el que está acá abajo tiene que hablar con el que está acá arriba. ¿Sí? El que está acá en la punta abajo de todo tiene que hablar con el que está acá arriba. ¿Cómo va a ser? No puede ir y hablar directamente, sino que en una organización lineal uno tiene que respetar las líneas formales de comunicación, que son las líneas del organigrama. Por lo tanto, este que está acá abajo va a hablar con su jefe, este que está acá va a hablar con su jefe, este que está acá hablará con su jefe, este habla con el subordinado y este habla con el subordinado. Y ahí se produce la comunicación. ¿Me siguieron más o menos? ¿Se entiende la idea? O sea, no puedo saltar cargos. Si yo estoy acá, no puedo hablar con el que está acá arriba. Tengo que seguir
las distintas líneas jerárquicas. ¿Por qué se usa este tipo de estructura? Básicamente porque es un tipo de estructura sencillo es sencillo de utilizar en una organización porque es fácil que la gente lo entienda. Es fácil que rápidamente cada empleado sepa a quién responde, ¿sí? Y quién es su jefe, y ante cualquier duda que tenga, sabe a quién le tiene que preguntar. ¿Sí? No, es un tipo organizacional que no genera dudas. Y es la manera en la que generalmente el crecimiento natural de las organizaciones se va dando de esta forma. ¿Sí? Cuando yo tengo una empresa muy chiquitita, yo siempre doy un ejemplo más o menos parecido, que es, yo tengo un almacén, la atiendo yo solo. Después contrato 2 empleados. Entonces yo soy el jefe y tengo 2 empleados. Después contrato 5, después contrato 10. Cuando yo tengo muchos empleados, tengo que empezar a diferenciar de manera vertical. Esto es, agregar líneas jerárquicas en la organización. Entonces voy a estar yo, que soy el jefe, voy a tener 2 supervisores y el resto de empleados abajo. ¿Sí? Entonces se va armando sola la estructura piramidal y se va armando sola esta organización lineal. Por eso es la estructura más básica de todas y también es una de las más utilizadas, ¿sí? Es una de las que más vemos principalmente en empresas nuevas o en empresas pequeñas. ¿Está bien? La principal ventaja que tiene es la de que se maneja toda la empresa con un criterio único. Y esto que les decía recién, que es fácil de entender, que enseguida todas las personas saben qué es lo que tienen que hacer en este tipo de empresa, ¿sí? El que atiende la caja sabe que atiende la caja y no hace otra cosa que no sea atender la caja. El vendedor sabe que vende y el que está haciendo control de stock sabe que hace control de stock y que tiene que reportarse con su jefe y con nadie más. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Este es el tipo más básico de organización. ¿Cuál es la dificultad que tiene este tipo de organización? Es que es muy rígido. ¿Sí? Entonces, le cuesta adaptarse a los cambios. Cuando estoy en un ambiente que es muy cambiante, es bastante complicado desarmar esta estructura. Y la segunda complicación que tiene es lo que les decía, de la comunicación. Vieron que es una vuelta muy larga hasta llegar a hablar con una persona. Y en el medio la comunicación va teniendo ruido. Y ese ruido va haciendo que la comunicación se distorsione. Entonces lo que yo quería decir no llega exactamente como lo quería decir. O no llega en el momento necesario. ¿Sí? En algún momento la universidad estaba muy centralizada y en una situación en la que fue una de las primeras veces que llamaron diciendo que había una amenaza de bomba, que es algo muy común en la universidad, sobre todo en época de parciales, así que ahora no pueden zafar con eso. La primera vez que llamaron, hubo que esperar a llamar a la máxima autoridad de la universidad para que dijera evacúen el edificio. O sea, si la amenaza era real, salíamos en todos los diarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy lenta la comunicación. Hasta que se contactaron con esa persona se puso en situación y tomó una decisión, pasó mucho tiempo ante una situación urgente. ¿Bien? ¿Pero no tendría que haber otro tipo de protocolo para que alguien tome la decisión más rápido en un caso de emergencia así? Si está centralizada la organización, no. Andá en cualquier pyme y hay que evacuar. Mirá, ni siquiera te digo evacuar. Hay un incendio en una pyme y si hay que llamar a los bomberos, lo tiene que llamar el dueño. Cualquier otra persona que llame a los bomberos, es muy probable que le terminen echando. ¿Sabes qué hacen los bomberos cuando apagan el incendio? No. Solo apagan el incendio, no se preocupan por otra cosa. Entonces, si para apagar el incendio hay que tirar abajo 5 paredes, las tiramos abajo. Y la pérdida. ¿Cómo? Pasa lo mismo en la fábrica cuando hay un accidente, donde trabajo yo, pasa lo mismo. Mientras que la jefa de personal no baje y llame a la ambulancia, nadie puede hacer nada. La persona tiene que estar ahí en el piso y nadie lo tiene que tocar. Es así. ¿Bien? Eso es no una hay organización que centralizada. agarrarlo y llevarlo en auto particular. Claro. Claro, y
por eso digo, siempre el que está más arriba tiene que decidir. Ya pasó muchas veces donde trabajo yo y es así. Hasta falleció uno el año pasado. ¿Y pero en ese caso no tiene algún tipo de culpa por negligencia? No, porque lo que falleció por muerte natural, era un infarto, pero la ambulancia llegó tarde, o sea, la empresa no tenía nada que ver, es natural. Claro, pero la persona responsable a cargo no se dio rápido, se podría haber salvado, por eso pregunto, en ese caso no hay un tema de negligencia. Y como dice el profe, hay lenta comunicación, porque mientras que el capataz avisa al jefe de fábrica, el jefe de fábrica avisa a la jefa de personal, ya Claro. pasa un montón de tiempo. Y eso tranquilamente podría haber responsabilidad de la empresa. El tema es que, bueno, en cada caso no, obviamente. Sí. Y ahí la que interviene generalmente es la ART, que es la que tiene que investigar exactamente qué es lo que pasó. Claro. Pero ven que este tipo de organización lleva a esto, y sobre todo cuando están centralizadas, y esto en las pymes pasa muchísimo, en cualquier pequeña empresa pasa muchísimo, que las decisiones las toma uno y toma todas las decisiones, no es que toma algunas y nada más. Toma decisiones de cosas urgentes y de cosas que quizás no son tan urgentes. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí, no? Más o menos. Sí. Sí, profe. Bueno, bien. Sí, se entiende. Ok. Vamos a ir al segundo tipo entonces de organización, que ya pasa a ser un poquito más complejo, que es la organización funcional. Y este tipo de organización se desprende de la idea no de Fayol, sino de la idea de Taylor. ¿Sí? Acuérdense que estamos siempre dentro de los neoclásicos, entonces lo que están haciendo es traer cosas de los clásicos y las modifican después. ¿Por qué parte de Taylor? Porque parte del concepto de Taylor llamado supervisión funcional, que lo vimos hace un par de semanas y que me encantaría que alguien se acordara de qué se trata. Supervisión funcional. Es justo lo contrario a lo que planteaba Fayol. Es que un solo subordinado tiene un supervisor para cada tarea que realiza. Sí, exactamente. Es lo contrario, o sea, no tiene un solo supervisor, sino que puede tener varios supervisores. ¿Estamos de acuerdo? Fayol decía que tenía un único supervisor, la supervisión funcional dice que tiene varios supervisores a partir de las distintas tareas o funciones que realice la persona en la organización. Esos supervisores van a ser especialistas. Bueno, la organización funcional tiene una estructura que es justamente respondiendo a este principio. Entonces, esperen que lo voy a dibujar. La imagen en realidad es al revés. Es un subordinado con varios supervisores. Ninguno de esos supervisores tiene autoridad total, sino que tiene una autoridad parcial y está parcializada a los temas que trata. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene este tipo de organización? Que la comunicación es directa, que la comunicación es más rápida. Se me rompe la computadora y hablo con alguien de sistemas, directamente. ¿Sí? Tengo un problema en el recibo de sueldo, hablo con la gente de recursos humanos. ¿Por qué? Porque son los que se especializan en ese tema. ¿Cuál es la gran dificultad que tiene este tipo de organización? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué puede ser difícil de esto? Que la pérdida de autoridad. Claro. ¿Cómo? A ver. Que si vos tenés que hacer varias tareas diferentes, tenés que responder a diferentes supervisores y por ende uno va a querer que hagas primero tu tarea o le va a restar importancia a la tarea que tenés que hacer del otro. Bien. ¿Qué más? A ver, eso está muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más se les ocurre que también puede ser negativo en esto? Puede haber tareas ambiguas. Claro, exactamente. Puede haber tareas ambiguas en las cuales vos no sabés, o sea, lo pone al empleado en una posición en la que él tiene que elegir a qué supervisor va a acudir.
Y muchas veces se puede equivocar. También con eso hay mucha competencia también, ¿no? Entre poner cada uno el punto de vista que quiere. Totalmente. Entre los diferentes especialistas. Totalmente. Cuando trabajamos con especialistas, uno de los problemas que tiene, una de las virtudes que tiene trabajar con especialistas es que justamente es una persona que sabe mucho de ese tema. Y uno de los defectos que tiene es que sabe mucho de ese tema también. Entonces, les va a pasar a ustedes hablando con cualquier, bueno, ahora la situación no da para el ejemplo, pero cuando vayan a la universidad, cuando entren a la universidad, cuando hablen con otra gente de la universidad, hablando con chicos que estudien otras carreras, les va a pasar esto. Van a ver cosas que uno no se va dando cuenta, pero cuando va avanzando en las carreras, ya se va seteando de una determinada forma y ya va teniendo un perfil profesional que lo va marcando, que se va especializando en un determinado tema. Y cuando tengan que tratar el mismo tema dos alumnos de carreras diferentes, se van a parar y muchas veces en lugares antagónicos, porque cada uno va a defender su propia mirada. ¿Sí? Cuando uno es profesional, cuando uno ya se ha especializado en algo, tiende a ver las cosas de esa manera. Bien, yo doy clases de administración y creo que charlo no les digo que de cualquier cosa, pero de muchos temas que charlo, quizás no lo digo, pero sí lo pienso, de asociarlo con cosas que tengan que ver con la administración. Y el que estudió psicología lo va a analizar desde la lupa del psicólogo. Y el que estudió medicina lo va a mirar desde otro lado. ¿Está bien? Entonces la especialidad lo que lleva es que nos va a sesgar un poco la vista. ¿Vieron? Se llama efecto anteojeras eso. ¿Vieron los caballos que se les ponen las anteojeras? Que lo que hacen es fijar la vista para que no pueda mirar hacia los costados, entonces que pueda mirar solamente en un determinado radio. El ejercicio profesional y la especialización que uno está haciendo le genera anteojeras. Sabe mucho de algo, pero sabe de eso. Se pone las anteojeras y deja de ver para los costados. No ve otros temas. Entonces, este tipo de organización tiene este problema justamente, que el tratar con especialistas me lleva a que cada uno va a pensar que su especialidad es la más importante y que tiene razón en lo que está diciendo. Y quizás lo que digan sea contrario. ¿Sí? Hoy en día con el armado de los protocolos pasa mucho. Está el que prioriza, o sea, obviamente está, lo que se prioriza primero es la salud, ¿sí? Con el protocolo en un ámbito laboral. Pero el que prioriza la salud quizás está dejando de lado el trabajo. El que prioriza el trabajo quizás está dejando de lado la psicología de los trabajadores. Entonces, todos estos puntos de vista son contrarios. Uno va a decir, acá pone una pared de 5 metros, y el otro va a decir, no, porque es necesario que se hable con el compañero. Porque se tienen que pasar cosas. Si vamos a poner una pared de 5 metros, se la tienen que tirar por arriba de la pared. Ah, no importa. Desde el punto de vista sanitario, acá hay que poner una pared de 5 metros. ¿Sí? Entonces, esa diferencia lleva a cortocircuitos y lleva a que después el trabajador no sabe qué es lo que tiene que hacer. Lleva a confusión. Ese es uno de los problemas que tiene esta forma de organización. Entonces, la ventaja principal es, cualquier problema que yo tengo lo va a analizar un especialista. Y la comunicación va a ser rápida, va a ser directa. Como desventajas, es que el especialista me va a dar un único punto de vista y que además pone al trabajador en el lugar de tener que decidir a cuál de todos sus supervisores tiene que acudir. ¿Sí? Y las órdenes en contrario pueden estar a la orden del día. ¿Hasta ahí me entendieron? Es importante que hayan entendido estos dos tipos de organización, porque ahora vamos a hacer un poco de lío. ¿Hasta acá se entendió? ¿Sí? ¿Volver arriba? Sí, se entendió. Ok, excelente. Bueno, ¿por qué vamos a hacer un poco de lío? Porque ahora vamos a ver el tercer tipo organizacional, que este sí ya tiene que ver con los neoclásicos directamente y no tiene que ver tanto con la escuela clásica en sí. Porque es una combinación de los otros dos. Se llama organización línea staff. Organización línea de lineal y staff. ¿Qué es el staff generalmente? Si yo les digo staff, ¿a qué les suena?
¿No es el grupo de personas que trabaja juntos? A las personas, al personal. Sí, uno lo tiene, a ver, cuando ve que hay alguien identificado con la remera que dice staff, dice este trabaja acá. ¿Sí? Sí. Bien. Pero ese staff hace una parte del trabajo y generalmente esa parte del trabajo que hace es una parte de apoyo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno va a Easy y vienen los chicos con la remerita que dice estamos para ayudarte, bueno, eso es staff y es staff de apoyo. Es para, no es un vendedor directamente, sino que es un asistente de compras. ¿Sí? Entonces, cuando uno quiere comprar, esta persona te va a indicar más o menos qué tienes que comprar, pero no es un vendedor en sí. Y no gana comisión por cada persona a la cual le dice te conviene comprar esta marca de tornillos y no aquella. ¿Está bien? Bueno, el concepto tiene que ver justamente con eso. Cuando hablamos de organización, línea y staff, vamos a unir los dos tipos de organización que acabamos de ver. Vamos a unir la organización lineal con la funcional. Y de esa manera vamos a dividir a la organización, a la empresa, en dos partes. Y a la estructura de la organización en dos partes. Esperen que sigo haciendo dibujitos. Una primera parte que va a ser lineal, es decir, la estructura que vimos antes, una estructura clásica, común y corriente, ¿sí? En la que hay menos arriba y más abajo, siempre con unidad de mando. Entonces tenemos una parte que es la línea, pero a esta línea se le va a sumar el staff, ya tendría que tener otro color. ¿Se llega a ver más o menos ahí el otro color? Métanle onda, pónganse chinos para mirar, pero le estoy robando los lápices a mi hija, imagínense. Bueno, la idea de este staff es que es justamente un staff de apoyo, ¿sí? Que va a tener varias particularidades diferentes a la línea. Entonces, para poder entender la organización, línea y staff, vamos a tener que saber diferenciar qué es línea y qué es staff. Conceptualmente, cuando hablamos de línea, hablamos de que van a ser todas las operaciones que se dediquen a la actividad principal de la empresa. ¿Sí? Todo lo que esté directamente referido a la actividad principal de la empresa, lo vamos a llamar línea. ¿Qué características va a tener? Bueno, va a ser centralizado, va a ser vertical, vamos a tener unidad de mando, va a haber comunicación formal, es decir, todas las características de la organización lineal. ¿Bien? Pero, ¿qué es línea? Es aquello entonces que está referido directamente con la actividad principal de la empresa. Ahora en un ratito ya vamos a poner un ejemplo. ¿Qué es staff? La primera respuesta que yo les puedo dar es que sería todo el resto, que es todo lo que no está directamente asociado a la actividad principal de la empresa. Todas las actividades que se realizan en la empresa, pero que no tienen que ver con el eje, con el centro, con lo prioritario dentro de la empresa. Y esto lo vamos a entender mejor desde un ejemplo. Si yo tengo una empresa que se dedica a fabricar y vender autos, va a ser línea todas las actividades que estén ligadas de manera directa con la fabricación y la venta de autos. Entonces el área de producción va a ser línea, el área de ventas va a ser línea, el área de compras de insumos para poder hacer la producción va a ser línea. Ahora, el área administrativa, el área, por ejemplo, de recursos humanos, ¿será línea o será staff en esa empresa? Staff. ¿Y qué otra cosa sería staff en esa empresa? ¿Qué se les ocurre? La parte de marketing, la parte de postventa puede ser también. La parte de postventa, bien. ¿Qué más? Los vendedores.
Los vendedores son línea porque Las se dedica a concesionarias. fabricar y vender. Yo creo que todas las áreas Por ejemplo, ¿cuál es? que no sean de producción o... Asesoría legal puede ser. ¿Cuál, perdón? Asesoría legal. Asesoría legal, perfecto. Es uno de los ejemplos que generalmente surgen, asesoría legal. ¿La gente que limpia es necesaria en una empresa? El personal de limpieza. Bien. ¿Es línea o es staff? Claro que sí. ¿Es línea o es staff? Es staff. Yo creo que es El área de seguridad también. Área de seguridad también es staff. ¿Está tercerizada también se puede tomar como que fuera lineal o staff o no? Sí, si está tercerizado también. El tema es que depende si... en realidad cuando algo está tercerizado no está dentro de la estructura de la organización. Entonces no estaría dibujado dentro del organigrama. Pero sí, como regla general, nunca voy a tercerizar algo que es línea, sino que voy a tercerizar operaciones que sean staff. ¿Sí? Pero formalmente no está dentro de la organización lo que está tercerizado porque es un servicio que estoy contratando. Nacho, te hago una pregunta, a ver si alguno de los chicos lo puede responder. ¿Hay algún sector de la organización que no debería estar en staff? Dentro de este ejemplo. Que no debería estar en el staff. Y me imagino las operaciones, digamos, directamente que agregan valor. O sea, eso deberían sí o sí ser una función algo lineal. Que nunca deberían estar en la parte de staff. ¿A eso te referís? Yo pregunto para ver a ver qué ideas tienen. Y alguna no tercerizada que no tendría que estar tercerizada también. Ahí puede llegar a ser un poquito mejor, más claro el concepto. Se me ocurre recursos humanos, pero no sé si es lineal o staff. Claro. El tema es que recursos Pero humanos... depende de la organización, lo que preguntó Fernando, me parece. Sí. O sea, si es una empresa que la contabilidad es muy importante, va a tener que ser lineal. Si la contabilidad no es tan importante, quizás puedes tercerizarlo y contratar a un contador o a un, ¿cómo se dice? Un staff de contadores, no sé cómo se dice. Sí, yo creo que Un estudio contable. Exacto. Todas las funciones de apoyo, por ejemplo, lo que puede ser, digamos, auditorías, o lo que puede ser ponerle algo que sea de apoyo, sí se puede tercerizar tranquilamente. A no ser que la empresa tenga un departamento de auditorías internas, o propio, de seguridad, o de seguridad e higiene. Pero que también podría estar tercerizado, o que si lo tuviera, Sí, también sí, sería también. igual. Claro. Exactamente. No, porque si lo tuviese, podría ser staff. Si figura dentro del organigrama y depende, digamos, lo que es recursos humanos. Está bien. Y recursos humanos es parte del staff. ¿Tiene que ver con la actividad principal de la organización? No. No, Todo, es verdad. todo lo que estamos mencionando están adentro del organigrama, no es que no. Por eso saquemos el ejemplo del tercerizado. El tercerizado está fuera del organigrama, pero después el resto de lo que mencionamos está dentro. Todo eso que está dentro del organigrama, una parte será línea, que es la que tenga que ver con la actividad principal, y todas las demás actividades serán staff. ¿Sí? Okay. Está por cortar ahora. Ahora volvemos y ya les doy un par de tips de cómo diferenciar bien línea de staff. ¿Sí? Así que cortamos y entramos de vuelta. Vale.